¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. Soy Rafael Ruiz Mena y me da mucho gusto recibirlos el día de hoy. Como ustedes lo han notado, los últimos programas hemos dado especial énfasis a la reforma al sistema de justicia penal y seguridad pública que se ha aprobado por el Congreso de la Unión y queda pendiente su ratificación aún en las legislaturas de los estados, pero es un hecho que la reforma siga adelante. Con motivo de esta reforma, ahora queremos tener un programa en el que eventualmente los llevemos un poco de la mano en qué implica, sobre todo en la parte de la oralidad en el proceso, esta gran reforma constitucional. Por eso hemos titulado el programa del día de hoy ABC de los juicios orales. Y para ese efecto hemos invitado a dos expertas en el tema, tanto de la mediación como de la oralidad en el proceso, para que nos hablen de cómo va a ser esto en la realidad una vez que se logre implementar. Me voy a permitir presentar en primer lugar a Joana del Río. Joana es licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México y posee estudios de diplomado, entre los que destaca Trauma y Manejo de Conflictos por la Universidad Eastern Mennonite en California. Actualmente es profesora investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales y ha participado en todo este proceso de oralidad, tanto como formadora, capacitadora y también en representaciones e incluso en la primera que se hizo sobre juicios orales en México en el 2004. Bienvenida, Joana, gracias por aceptar la invitación. Gracias. También nos acompaña Olga Noriega. Olga es licenciada en Derecho en la Universidad Iberoamericana, posee la magistratura italiana en Derecho Penal y Civil por la Universidad de la Sapienza en Roma, ha sido profesora de asignatura en la propia Universidad Iberoamericana, en la Universidad Humanitas y actualmente es también profesora investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Muchas gracias, Olga, por estar con nosotros. Bueno, como comentaba a nuestro auditorio, Joana, la intención del programa del día de hoy es irnos un poco a lo que ya va a ser en la práctica. Hemos debatido en este mismo programa aspectos, algunos han sido un tanto técnicos, hemos hablado también de la reforma en términos generales, que es muy amplia, con ciertas pinceladas, pero ahora lo queremos dedicar a esta parte que ha sido tal vez la más publicitada, la de los juicios orales. Se le ha dicho a la gente en términos generales que esto va a redundar en un periodo más breve de los juicios, que se va a conocer y llevar a cabo el desahogo de pruebas ante el juez y una serie de circunstancias. Pero quisiéramos saber cómo se va a llevar a cabo. Le sugiero, Olga, Joana, que tal vez el mecanismo sea, por ejemplo, desde que una persona va a una agencia del Ministerio Público a presentar una averiguación, ¿en qué va a cambiar esto? Claro, bueno, aquí se va a privilegiar mucho los intereses y los derechos de la víctima. Por luego, el Ministerio Público tendrá la obligación de tener un trato, dependiendo también la naturaleza del delito, especializado. Si es de naturaleza sexual, por ejemplo, bueno, la privacidad de la víctima, etcétera. Pero una vez que el Ministerio Público toma conocimiento de la noticia criminis a través de la denuncia o la querella, vamos a ver uno de los primeros cambios o instituciones que se implementan, que es la facultad que va a tener el Ministerio Público para abrir una investigación, para no abrirla o bien mandarla al archivo temporal. Cada una de estas figuras tiene distinta regulación dependiendo del caso. Supongamos… Pero digamos, el inicio es el mismo. Yo particular, que considero que he sido víctima de un delito o que fui víctima de un delito, acudo a la agencia del Ministerio Público a levantar mi denuncia. Así es. Okay. Ya levantada, eventualmente suceden estas opciones que me estás comentando. Claro. Y, por favor, el Ministerio Público valora el contenido de los hechos, ve si tiene elementos suficientes para llevar a cabo una investigación y de ahí determina si abre o no la investigación. Supongamos que determina abrir la investigación, toda vez que cuenta con elementos suficientes, pero es de aquel tipo de delitos que admite dirimirlo a través de una salida alterna al proceso penal, como la conciliación o la mediación. Luego entonces va a invitar a los involucrados, llámese víctima e imputado, a que lleguen a un proceso de conciliación o de mediación, dependiendo sea el caso. Ahí es conciliación-mediación, pero también nos han comentado, Joana, y tú hacia allá notabas tu comentario también, de que también aquí hay un principio que se denomina de oportunidad, ¿no? Claro. Por parte del Ministerio Público. Sí. ¿Operaría en esta parte? Necesariamente en este momento no. Lo vamos a ver ya durante el proceso. Ya para aplicar los criterios de oportunidad tiene que ser ¿Nos platicas qué son?
el proceso penal. El principio de oportunidad es la facultad que se le concede al Ministerio Público para dirimir la controversia, pero ya judicializada a través de otra vía alterna al proceso penal. Esto es, primero judicializo, esto es, le doy conocimiento a un juez y posteriormente aplico un criterio de oportunidad propiamente. Ahora, el criterio de oportunidad también hay una excepción que puede darse antes de judicializar el caso, como es el hecho de que el Ministerio Público, sobre todo en delitos de delincuencia organizada, vea que tiene la posibilidad de obtener mayor información de la persona que acaban de detener y le ofrece no abrirle una investigación o pararla ya abierta para que le dé información que le permita desmembrar el grupo de delincuencia organizada. Entonces, es la excepción del momento en el cual no se judicializa. Y para nuestro público televidente, Joana, que no es experto en derecho, ¿qué implica el criterio de oportunidad? ¿Es esto que nos han platicado de que el Ministerio Público puede decidir o no ejercitar la acción penal si considera que es un asunto a lo mejor no de la mayor relevancia o alguna cuestión de este tipo? Así es la facultad que tiene el Ministerio Público de abrir una investigación, seguirla o simplemente… o pararla, detenerla ya abierta. También es en aquellos casos en donde el delito sea de menor importancia o que no tenga un mayor impacto social y en los casos de delincuencia organizada, ¿no? Hablamos de la pena natural, de la figura del informante. Entonces, el Ministerio Público, si bien es cierto, se le conceden mayores facultades para decidir qué casos lleva a juicio o no, o qué casos lleva a abrir una investigación o no, pero también se le ponen mayores candados a estas decisiones. Tendrá que justificar que efectivamente esa decisión se adecúe a la hipótesis normativa. Claro, y para además, que no sea una decisión arbitraria, ¿no? Pues no, es discrecional, pero no arbitraria. Y además, este tipo de decisiones, sobre todo los criterios de oportunidad, serán previamente autorizados por el procurador. Eso es. Y Olga, vuelvo a la parte inicial que mencionaba Joana, en el sentido de que llegamos al Ministerio Público, levantamos la denuncia, el Ministerio Público ve de qué se trata, inicia la investigación y eventualmente detecta si es un asunto que se puede mediar o que se puede conciliar. Primero, aunque eventualmente entiendo que esto será materia de la legislación secundaria, o sea, una ley que prepara esos supuestos, en principio, ¿qué delitos van a ser mediados y conciliados? Sí, Rafael, mira, los delitos que van a ser sujetos a mediación, a mí me gusta hablar más de mediación que de conciliación, porque siento que la mediación es una figura mucho más, que se adecúa mucho más al área penal y de la que ya diversos estados de la República han tenido muchísimos adelantos. Es importante, yo creo, ahí sí disiento un poco con Joana, porque sí creo que el principio de oportunidad, justamente el Ministerio Público lo ejerce cuando llegan a la agencia una denuncia o una querella. Y es ahí cuando se decide que un caso por delito leve es cuando funciona, cuando se puede llevar a cabo la mediación en caso de delitos leves. ¿Sí? Un ejemplo de delito leve podría ser, para efectos de nuestro auditorio, robo simple, sí, lesiones, allanamiento de morada. Pero un robo simple a alguien que toma un artículo de una tienda. Así es, que se no lo sea guarda robo y lo agravado, agarra. todo lo que son considerados como delito leve. Okay. Y en ese momento, estoy viendo la imagen, estamos ante el Ministerio Público. Así es. Él considera que es un delito que se puede mediar porque Así es del tipo de delitos que la ley va a prever que se puede mediar. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, les el dice, a ver, Ministerio venga, vamos a Público ahí platicar, tiene… los manda con una instancia, ¿qué sucede? El Ministerio Público ahí tendría la obligación de mandarlos a un centro de justicia alternativa. Como tú bien sabes, a partir de estas nuevas reformas, en nuestro artículo 17 constitucional, se inserta la figura de la justicia alternativa, que es una figura muy novedosa para nosotros en México, pero que sin embargo vamos 15 años atrasados con respecto a otros países. Pero en principio esa es una instancia que es distinta al Ministerio Público. Sí, entonces el Ministerio Público distinta. recibe la denuncia, sí. decide que se va a hacer la investigación, pero ve que es un tipo de delito que se puede mediar. Le dice, bueno, señores, antes de continuar, vayan a este centro de justicia alternativa o a este instituto de mediación, como se le vaya a denominar, para ver si pueden llegar a un arreglo. Así es. Los invita a acudir al centro de justicia alternativa, ¿sí?, para que puedan mediar. Ellos, llegando al centro de justicia alternativa, se les ponen, bueno, primero vamos a ver qué es la mediación, ¿no? Me gustaría definir
La mediación es un proceso mediante el cual las partes involucradas en un conflicto pueden llegar a una resolución mediante la reparación del daño con la ayuda de un mediador neutral e imparcial. ¿Sí? Que es un servidor público capacitado para esos efectos. Puede ser servidor público o no puede ser servidor público, es decir, un trabajador puede ser trabajador social, no necesariamente tiene que ser abogado, ¿sí? Es una persona neutral que va a garantizar que el proceso de mediación se lleve adecuadamente. ¿Y qué pasa? Los invita a llegar a un arreglo. No interfiere, ¿sí? Primero llama a la víctima. Simplemente propicia el ambiente, un encuentro. las circunstancias para que eventualmente puedan platicar y llegar a un arreglo. Y llegar a un arreglo. ¿Qué hace el mediador? Es una figura neutral, ¿sí? Los invita, primero platica con la víctima, ¿sí? Le pregunta qué fue lo que sucedió, la víctima le cuenta todo lo que sucedió en el delito, le cuenta su versión, y posteriormente la invita, le dice, bueno, aquí la mediación, la reparación del daño suple a la pena. Eso es algo importantísimo, ¿sí? Entonces, es decir, tienes la oportunidad que si pagas lo que eventualmente puede ser pagándolo hiciste, económicamente, te puedes librar o de una muchas veces es circunstancia un simple perdón. de una pena privativa. Sí, la experiencia en otros países nos ha dicho que no necesariamente la reparación del daño está enfocada en lo económico. A ver, aquí me detengo un momento. De lo que nos dice Olga Joana, esta parte donde van a ir a la mediación, ¿es voluntaria o es obligatoria? Voluntaria. Bueno, va a ser obligatorio el exhorto que realice el Ministerio Público de invitarlos a mediar o a conciliar. Sin embargo, será decisión de cada uno de los intervinientes, víctima-victimario, si quiere o no realizarlo. Por ejemplo, si yo soy víctima, ¿sabes qué? Yo no quiero llegar a un arreglo, sigamos con el asunto, no hay mediación. No hay mediación. O sea, en ese sentido es voluntario. Así es. Y es como una forma de tratar de solucionar el conflicto lo más pronto posible. Así es, claro. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, no es obligatorio. Es totalmente voluntario. Por eso te comentaba que el mediador platica con la víctima y le dice, bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿No? ¿Cómo quieres resolver este conflicto? ¿Quieres que se te pague una reparación del daño? ¿Quieres que se te pida un perdón? ¿Cuáles son las expectativas de la víctima? Y esto es una transformación fundamental en nuestro sistema penal, porque se enfoca a la víctima, el sistema de mediación. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres mediar? ¿Estás de acuerdo en mediar? ¿Quieres verle en la cara a tu ofensor o prefieres hacerlo por separado? Entonces ahí la víctima decide si quiere platicar con el ofensor o si quiere llevar el proceso de mediación separado del ofensor, ¿no? Entonces se han dado casos importantísimos en este sentido. Es muy importante, perdón por la repetición, la mediación, porque aquí realmente se fijan las expectativas de la víctima. Si procede la mediación con la voluntariedad de las partes y con otro principio que es muy importante también, la confidencialidad. Es decir, lo que se trate en un proceso de mediación después no puede ser usado en contra del ofensor en un proceso normal de justicia, ¿no? Jurisdiccional ante los tribunales. Bueno, aquí podemos ir detectando lo siguiente. Entonces, primero, dejar claro que la mediación va a ser a través de una institución especializada, con personal precisamente capacitado para estos efectos, ajeno al Ministerio Público. Ajeno al Ministerio. Ahora, en este contexto, Joana, se me ocurre que hay dos posibilidades. Una, que efectivamente las partes tengan la voluntad y la convicción de querer llegar a un acuerdo, la víctima dé a conocer, como nos comenta Olga, cuáles son sus expectativas, que eventualmente el ofensor esté de acuerdo, y entiendo que ahí pueden llegar a la resolución de su conflicto. Si es el caso, ¿qué pasa? Es decir, ¿ahí firman? ¿Qué pasa ya in situ? Se realiza un convenio en donde cada parte manifiesta cuál es su obligación y su compromiso, su responsabilidad, y si es ante la instancia del Ministerio Público, se celebra y nada más. Ahora, si esta mediación se da ante la instancia ya de un juez, en este caso el juez de control, tendrá que judicializar ese convenio y en todo caso ver cuáles fueron los arreglos, los convenios a los que llegaron, y en caso de incumplimiento, pues tendrá que reactivar nuevamente al término del plazo que se haya señalado ese convenio. Claro. ¿Qué entendemos por judicializar? Digo, para efectos de nuestro auditor. Que ese convenio que víctima y victimario al que llegaron vaya y se lo muestra al juez, el juez tome nota y es decir, si quedó que en un plazo de 6 meses me iba a pagar el daño que me causó, en este plazo, una vez terminado,
el juez lo da como cosa juzgada. Ok, entonces es realizarlo ante el juez y Ante que el juez el le dé juez. seguimiento hasta que finalmente quede completamente cerrado. Exacto. ¿Qué pasa si antes de esos 6 meses el victimario no da cumplimiento al convenio? Entonces el juez puede sacar el asunto y volver a reactivar el procedimiento penal. Eso es. Ahora, Olga, aquí entiendo por lo que dice Joana que eventualmente puede haber 3 opciones. Llegar a ese arreglo ante el MP, eventualmente en la institución especializada o eventualmente ante el juez. O sea, se pueden dar esas circunstancias. Ahorita quisiera que nos platicaras eso. Tenemos que hacer ahorita un corte, es muy breve, no se vaya. Volviendo, resolvemos esta circunstancia. Tanto surja. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros con ese tema ABC del juicio oral. Estábamos comentando con Olga Noriega antes de ir al corte en qué parte se da exactamente la mediación. Con base al comentario de Joana, preguntábamos, y así terminábamos el segmento, Olga, preguntando, ¿se puede eventualmente llevar a cabo la mediación ante el Ministerio Público? Así es. Eventualmente el Ministerio Público puede canalizar al Instituto de Mediación o como se le vaya a denominar en la ley secundaria para que ese órgano especializado con servidores públicos o no capacitados hagan la mediación. O más adelante, si no la hubo y ya estando en el proceso judicial, se puede llegar a una mediación también ante el juez, a una suerte de arreglo. ¿Es así? Sí, mira, en cada estado de la República funciona de manera diferente. Por ejemplo, aquí en el DF, ¿sí? El tribunal es el que manda al Centro de Justicia Alternativa a la víctima y al victimario para un proceso de mediación, ¿no? El que los invita. El Ministerio Público aquí en el DF siempre ha mediado, como todos lo sabemos, pero lo ha hecho al oscurito. O sea, el mediado en el sentido de que, a ver, señor, sí, señora, lleguen a un no se van a arregle, tal, si no se arreglan ya vienen conmigo Pero otra lo ha vez. hecho de manera totalmente informal. Aquí lo que se pretende es que justamente el Ministerio Público ejerza su criterio de oportunidad, ¿sí? E invite a las partes, en cuanto llegan a la agencia, a llevar un proceso de mediación en tratándose de delitos leves. Ok, ¿se arreglan y firman ahí un convenio? No, pasan al Centro de Justicia Alternativa, ¿sí? Y ahí firman en el donde, convenio. Sí, en donde se les ofrece, se les dice cómo es el proceso de mediación, cuáles son sus reglas, etcétera, y Pero como, si se arreglan, firman un convenio. si se arreglan Que por lo al que nos final del decías, proceso, se Joana, firma un convenio. ese convenio habría que judicializarlo, es decir, Exacto. ante la presencia del juez, Del juez. para que surta todos sus efectos. Así es. ¿Sí? Porque, ¿qué sucede? Si no pasa esto, en caso de incumplimiento, pues, generaría impunidad. Sí, porque víctima no- señalas, puede ser que el convenio que firmamos tú y yo se refiera a que yo voy a resarcir o pagarte una cantidad en 6 meses. Así es. Eso lo firmamos hoy, pero puede ser que en 6 meses no te pague. Entonces hay que nuevamente reabrir, ¿no? Exacto. Entonces, a medida que el juez toma conocimiento y judicializa ese convenio, esa medida que en caso de incumplimiento yo puedo exigir ya en un proceso es su cumplimiento. Muy bien. Bueno, creo que va quedando claro aquí que llegamos al MP, Ministerio Público, levantamos la averiguación, inicia la investigación si así lo considera pertinente, propicia la mediación, nos manda a la institución especializada. Si finalmente llegamos a un arreglo, cumplimos las expectativas de la víctima, lo firmamos e idealmente con el juez. Esa es la opción 1. Sí. Pero viene la opción 2. ¿Qué pasa si o alguno de los dos no quiso mediar o bien, hechos los esfuerzos de mediar en la institución correspondiente, no llegaron a un arreglo? ¿Qué pasa en esta opción 2, John? No sirvió la mediación. No sirve. Entonces, Y seguimos con el MP. sigue con el MP. Ahí, bueno, el Ministerio Público, en caso de que considere que el asunto tiene posibilidad de llegar a un juicio y que del contenido de los hechos, de la denuncia o querella, se desprenda que, por ejemplo, viene confeso. Entonces ahí consigna y tiene la posibilidad de dirimir el asunto a través de un procedimiento abreviado. Esto es en donde el juez verifica que efectivamente el imputado viene aceptando la participación en los hechos o bien acepta el hecho que se le está atribuyendo y en ese mismo momento puede obtener una sentencia condenatoria. Eso es. Digamos, ese es un supuesto en el que el inculpado acepta. Así Pero, es. por ejemplo, en el supuesto que no Que no acepta, acepte.
el Ministerio Público, al no haber mediación, continúa con la investigación, Así es. con la finalidad, grosso modo, de acreditar si esta persona es responsable y si se cometió el delito, ¿no? Ok. Entonces sigue la investigación. ¿En qué cambia esta parte de la investigación con la que todavía ahora se sigue haciendo? ¿Hay cambios en esta parte? Sustanciales, porque A ver, ahora ¿cuáles? estamos viendo la implementación de un sistema de audiencias. Es decir, ahora no solamente la etapa de juicio oral tendrá que ser pública, oral, concentrada y contradictoria, sino también las etapas previas a juicio oral. En primer término. En segundo término, vamos a ver la habilitación de una nueva figura, que es la figura del juez de control, quien ante él, una vez que el Ministerio Público y el imputado, la víctima, no logran llegar a este consenso, tendrá que seguir a la segunda etapa, que es ya frente a un juez, el juez de control. Entonces, ahora el Ministerio Público, digamos, hace las veces de la consignación ante este juez, y el juez verá cuál es el caso que en ese momento va a juzgar, y nuevamente le va a invitar, porque de acuerdo a la reforma del 17, también el juez estará obligado a invitar nuevamente a las partes a conciliar, pero ya en esta segunda etapa. Claro. Si las partes tampoco en ese momento deciden llegar a un consenso, a un convenio, seguimos con ya la investigación, pero ya ante el control precisamente de este juez. Ahora bien, por ejemplo, cuando está el Ministerio Público investigando, de pronto, por lo menos se oye que suele suceder, que de pronto el inculpado a quien están acusando ni siquiera es notificado de que está siendo acusado, y eventualmente cuando pretende ver el expediente tampoco se lo prestan. Es decir, que él va a una agencia del Ministerio Público, oiga, entiendo que fui denunciado por fulano de tal o por alguien, sé que está aquí, me deja ver el expediente, no se lo dejan ver. ¿En qué cambia ahora, Olga? Bueno, yo creo que hay cambios fundamentales. Hay cambios fundamentales con la implementación de la justicia alternativa. ¿Por qué? Porque se humaniza mucho más el sistema penal. Como dices tú, no le dejaban ver los expedientes, ahora sí va a tener acceso a los expedientes, pero sobre todo va a tener la oportunidad de llegar a un arreglo con la víctima, ¿sí? La repersonalización del conflicto. Ya el conflicto inicial, en caso de delito leve, que lo ideal es que podamos tener un éxito en la mediación en nuestro país, y esto, como en otros países del mundo desarrollados y democráticos de Estado de Derecho, ya están implementando la mediación en caso de delitos graves. Nosotros vamos a empezar con delitos leves. Aquí el cambio, como te digo, es fundamental porque la justicia se humaniza, ¿sí? El conflicto se repersonaliza, es decir, ya no pasa el conflicto a manos del Estado, sino se queda en la propiedad de la víctima y del victimario, y ellos finalmente tienen que arreglar el problema que nació entre ellos, ¿sí? Vemos que el conflicto no se acaba con la sentencia. Nuestro sistema penal y los sistemas inquisitivos generan más violencia. Entonces yo creo que es fundamental este acuerdo de voluntades mediante la justicia alternativa. En esta etapa. Se le tiene que dar mucha más importancia a la mediación. Yo veo que todo el mundo habla de los juicios orales, de cómo va, de los principios de los juicios orales, me parece perfecto, ¿no? Pero para llegar a un logro en la implementación de los juicios orales y un éxito rotundo de estos, tiene que ir de la mano con la justicia alternativa. Parece que ese es un paso importantísimo. Yo he oído de la gente que sabe, entre ellos Joana, que de hecho es un presupuesto básico para el éxito de los juicios orales. Claro. Que la mayor parte de los asuntos se resuelvan en mediación. Exacto. Y que los menos sean orales. Llegan a juicio oral, así es. Ahora, Joana, en esta parte que estaba comentando con Olga, cuando hace este interesante comentario, aquí ya el Ministerio Público siempre me tiene que avisar a mi inculpado de que estoy siendo denunciado. Claro, pero además... Porque entiendo que y es pregunta, porque no sé si es así, entiendo que ya como inculpado puedo ir con el Ministerio Público para que me muestre qué es lo que hay, de qué se me acusa y qué pruebas hay, eventualmente, ¿no? Así es. Ahora se privilegia más la garantía de defensa, en donde, en primer lugar, el imputado tendrá un acceso pleno a un defensor, pero no cualquier defensor, sino un defensor técnico. Un perito en derecho, se quita, por supuesto, la figura de persona de confianza, que daba la oportunidad que incluso la mamá representara al hijo en juicio o durante el proceso penal. Ahora se privilegia... Tiene que ser un abogado. Tiene que ser un abogado con todas las letras de la palabra, que tenga su título y demás.
Y en segundo momento, también la publicidad del proceso le impone al Ministerio Público demostrar toda la prueba o evidencia que tenga en su contra, incluso todas aquellas que le favorezcan o que lo podría, en determinado momento lo pueden eximir de su responsabilidad. Entonces también los principios rectores de la función del Ministerio Público cambian y se rigen bajo un principio de objetividad en donde estoy obligado a mostrarte toda mi investigación. Incluso aquellas pruebas que antes escondía en el cajón, ahora estoy obligado a mostrártelas porque te favorecen a ti como Eso es. imputado. Entonces yo como imputado, es decir, a la persona que acusan, puedo ver el expediente, puedo ver qué hay. Ahí todavía el Ministerio Público tiene el asunto, porque Sí. prosigue la investigación. Y en el caso que estamos manejando, prosigue la investigación porque no hubo un arreglo, no fue posible la mediación, para Claro. seguir con este ejemplo. ¿En qué momento, Joana, pasamos a este funcionario judicial que ahora se va a denominar juez de control? O sea, ¿en qué momento el Ministerio Público le dice ahora es tuyo el asunto? Al momento en que él determina formalizar la imputación. Es decir, yo, Ministerio Público, considero que eventualmente se cometió el delito Exacto. y creo que tú lo cometiste. Exacto. Se lo doy al juez de control. Va a seguir siendo, porque todavía sigo en etapa de investigación, pero ahora va a estar regulada por el juez de control. Ah, ok. Sigue la investigación, Sigue la pero investigación. regulada por el juez de control. Exacto. Entonces, en ese momento yo le voy a formular la imputación al imputado, en donde le hago saber por qué delito y bajo qué causas le estoy abriendo la investigación. Entonces, Todo esto el momento ante en que hace la acusación el MP, la imputación. la imputación, te acuso a ti, fulano Exacto. de tal delito. Si te imputo que te voy a investigar, la imputación no es otra cosa de hacerle saber por qué te voy a investigar. ¿Sabes que te voy a investigar? Porque creo que hay elementos suficientes Y que esto te es vinculan a tal en la delito. presencia del juez de Del control. juez de control. Va a ser ya un sistema de audiencias que va a estar el imputado al lado de su defensa, Ministerio Público, enfrente del juez. Entonces, digamos, esta ya es la primera suerte de audiencia pública Exacto. en este nuevo sistema proceso penal. acusatorio. Así es. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa o qué puede pasar ahí con el juez de control? Mira, las Ya reformas- imputó, digo, para visualizarlo un poco, ¿no? Está el Ministerio Público imputando a la persona la conducta, ¿no? Te voy a investigar por tal delito, al frente del juez de control, eventualmente puede estar acá la víctima con su abogado y también. está el juez de control. ¿Qué hace el juez de control? Mira, la figura del juez de control se tiene que bajar a las leyes secundarias, Así porque es. no todos los estados la tienen. Es más, de hecho, en el DF no existe esa figura de juez de control, que como decía Joana, es importantísima, porque se le da formalidad Pero al se supone proceso que de hacia allá mediación. debemos ir, ¿no? Por eso Debemos de ir la hacia reforma allá. prevé un proceso de 8 años Así para que es, vayan. y debemos de pugnar por la implementación de un juez de control que supervise todo el proceso de mediación. Ahora, y ya que esté el juez de control ahí, ¿qué hace el juez de control? Ok, él en ese Oigo momento... la imputación. Escucha Ajá. la imputación, señor defensor, algo que manifestar, imputado, algo que... Sí, su señoría, en ese momento viene en el símil con el proceso actual, si solicita la duplicidad del término constitucional para ofrecer prueba a su favor, que lo pueda eximir en todo momento del delito que se le imputa. Si esto no es así, se dicte ahora el llamado auto de vinculación a proceso, en donde ya se somete propiamente al imputado a un proceso penal. Digamos, y eso ya lo resuelve el juez de control. Exacto. Es decir, el juez de control dice, bueno, con base a la imputación que hace el MP, el Ministerio Público, con base a las pruebas que para deslindar su responsabilidad presenta el inculpado, yo, juez de control, considero que sí hay elementos para suponer que se cometió el delito y que lo cometió esta persona. Así Entonces, es. por lo tanto, te voy a vincular a un proceso Claro. que ya no va a depender de mi juez de control. Así te voy a es. mandar ante el juez del oral. ¿Sí? No, sigue todavía ante el mismo juez de control. Esto es, una vez te vincula a proceso, antes te escucho, veo las pruebas que me vas a ofrecer y si no se desprende tu inocencia, en ese momento te vinculo a proceso. Y sigue ok. el procedimiento ante este mismo Pero juez. entonces, él dicta el auto de vinculación a proceso y recibe las primeras diligencias. Así es. Ahora, también entiendo, Olga, porque ustedes lo saben muy bien, el público también que nos escucha, hubo intentos en la reforma que hablaban de allanamientos, intervenciones de comunicaciones, cuestiones que finalmente no quedaron en la reforma, pero que lo saco ahorita a cuento porque entiendo que el Ministerio Público, si considera necesario para su investigación ciertos actos, por ejemplo, como realizar un cateo, como realizar un allanamiento, ¿se lo solicita a ese juez de control? Sí. ¿Sí? ¿Ese es el juez de control? Sí. Sí, así es. Y es la forma en cómo se garantiza que esté supervisada judicialmente eso. Así es.
y la expeditez también en decretar ese tipo de Que es la parte de la órdenes. reforma que dice que puede ser por cualquier medio, ¿no? Así es. Por así cualquier es. medio puede ser teléfono. Incluso vía telefónica, obviamente en su momento se exhibirá también el documento. Ok. Por ejemplo, ¿tú tienes referencia de algún país, por ejemplo, que maneje ese tipo de órdenes por teléfono, por Chile, internet? Chile. ¿Lo hacen por teléfono? Así es. Ahora, dice la Constitución, Joana, me llama la atención, digo, creo que es muy bueno, dice siempre y cuando obre de manera fehaciente. ¿Cómo podemos asentar fehaciente los términos de una llamada, por ejemplo, me imagino del Ministerio Público, donde le explica al juez que requiere que le dé una orden de cateo prácticamente de inmediato porque está concurriendo tal circunstancia? ¿Eso quiere decir que se va a grabar la llamada? No, es que no hay que confundir. El hecho de que ahora la ley permita que ese tipo de diligencias que afectan derechos y garantías de un tercero o del imputado pueda concederse de manera telefónica, no exime de que en un plazo determinado se tenga que decretar por escrito y se tenga que formalizar por escrito. Si bien es cierto, se quitó la palabra escrita, de tal forma de que en este momento vía telefónica su señoría se está cometiendo un delito en tal lugar, por tanto solicito se me conceda una orden de cateo. Muy bien, proceda y demás. Acto seguido A ver, aquí se me cumple. interrumpo un segundito. Por ejemplo, dice el juez de control, te la concedo. Sí. ¿Quién la va a realizar, Joana, la orden de cateo, con qué acredita que efectivamente un juez le dio la orden? Claro, en ese momento la concede, pero en un plazo determinado que no podrá exceder de 24 a 48 horas, la tendrá que dar por escrito. Entonces, cuando en ese momento van, lo ejecutan y lo llevan a disposición del juez de control, pero están en ese plazo justificando que tenían la orden y la autorización Ok, del juez. Pero digamos, en ese supuesto yo no le tendré que acreditar a quien está, por ejemplo, en la casa que voy a catear, nada por escrito. En ese preciso momento no, porque la Porque le digo, oye, finalidad me de la dio el esto- juez por teléfono. Exacto. Es el estado de urgencia, ¿no? Es el estado de urgencia, pero además la naturaleza de este tipo de medidas es evitar que se consume un delito. Claro, y es la urgencia, pero que exacto. quede claro que se va posteriormente, en el, Exacto. en el plazo más breve, a acreditar documentalmente en el expediente. Así es, así es. Bueno, pero entonces, Olga, es este juez de control quien va a otorgar esas medidas. Sí, el juez de control lo que otorga son garantías para que el proceso se lleve de Y de acuerdo hecho, a lo mejor el nombre sí nos da una idea clara de qué va a implicar, ¿no? O sea, Exacto. estoy controlando la Así investigación es, del Ministerio controla la Público. investigación, Si controla tú el requieres juicio. medidas de esta naturaleza como cateo, Así es. allanamiento, tal, yo decido si te las doy. Así es. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, nos vincula a proceso el juez de control, Así también es. llamado juez de garantías, pero el texto constitucional llama juez de control, para que eventualmente él inicie ya, reciba las primeras diligencias. Exacto. En esta parte me quedo ahora para hacer una pausa que será muy breve, para entrar ya a esta parte de la oralidad en el proceso que eventualmente va a otro órgano jurisdiccional. Ok. ¿Es así? Bueno, Así regresamos, no se vaya, es muy breve la pausa. Muy bien, continuamos. Gracias por seguir con nosotros. Recuerde que nos interesan mucho sus comentarios, sugerencias, opiniones. Escríbanos a expediente.inacipe@inacipe.gov o también llámenos al 54 87 15 00 en las extensiones que aparecen en su pantalla. También recuerde que lo queremos invitar el próximo miércoles 2 de abril a la presentación del libro Diccionario Crítico, coeditado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que se llevará a cabo en el Salón Murales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las 19 horas del miércoles 2. Está usted cordialmente invitado. Bien, ahora nos quedamos en esta parte que ya es muy interesante, Joana, de cuando nos vincula a proceso el juez de control. Así es. Yo soy el imputado, me acaban de vincular a proceso. Exacto. Platícanos un poco qué pasa a partir de ahora, por ejemplo, en el supuesto de que eventualmente se me puede imponer prisión preventiva o no. Ok, una vez que se vincula a proceso viene la segunda discusión o el segundo debate más interesante en este modelo, en donde la prisión preventiva va a ser la medida cautelar que se va a imponer por excepción.
Esto es, el Ministerio Público ahora tendrá que acreditar que el imputado representa un riesgo para la víctima, para la sociedad o para la investigación, o que existe riesgo fundado que se exima de la acción de la justicia. Que también es una reforma relevante, entiendo, ¿no, Olga? Que ya la prisión preventiva se pretende que efectivamente sea la excepción y no la regla, ¿no? Esperemos que así sea, esperemos que de verdad si así sea, que sea la excepción, ¿no? Porque ahorita tenemos 90,000 gentes en prisión a nivel nacional, ¿verdad? Sí, en prisión Son preventiva. muchos. Son muchísimos y sobre todo por delitos menores. Cambiará, y te interrumpo un poco para continuar con lo que estabas platicando, Joana, ¿cambiará también la distinción entre delitos graves y no graves? Radicalmente. Sí. Tiene que cambiar la tasación del delito. Esto es, ahora yo, Ministerio Público, tendré que acreditar que efectivamente se dan de los 4 presupuestos o cualquiera de ellos que acabo de comentar para solicitar la imposición de una medida cautelar tan severa como la prisión preventiva. Claro, pero ya no es porque la ley considere que el delito es grave o no grave. Yo, Ministerio Público, juez, te acredito a ti que es necesario en este caso que haya prisión preventiva. Así es. Y entiendo que lo dice la Constitución, Olga, sí, en la queda reforma. Discreción del juez. Que ya, pero sí va a ser de oficio cuando sea delincuencia organizada, secuestro y homicidio doloso, ¿no? O sea, en esas delitos, son las excepciones, digamos, graves ya en términos ordinarios, exacto, siempre de manera oficiosa. Así es. Pero bueno, entonces, si el Ministerio Público considera que la medida cautelar que hay que tomar es prisión preventiva y convence al juez de esa necesidad, el sujeto irá a prisión preventiva. Pero aquí viene lo interesante, no es que solamente el Ministerio Público la solicite y el juez la decrete, sino que tendrá que escuchar al imputado y a su defensa para evaluar si hay verdaderamente necesidad, e incluso la defensa va a poder aportar prueba para acreditar que no hay necesidad de imponer una medida cautelar. Y esto también tan es en severa. una audiencia. Es una audiencia pública, contradictoria y oral. Donde me decretan la prisión preventiva. Así es. ¿O no? Así es. ¿Me la decreten o no? ¿Qué sigue después? Ok, una vez que se discute la imposición de medidas cautelares, se le da un plazo de hasta 6 meses al Ministerio Público para que cierre su investigación. Es el máximo. Es el máximo. Es el máximo, no puede ser más de eso. Así y todavía es. estamos ante el juez de control. Así es. En esta parte, Olga, también ha lugar a la mediación, ya que estamos en esta parte. Esperemos que en la práctica se lleve a cabo en esta parte, ya a nivel judicial también la mediación. Un poco como lo hace, por ejemplo, Alemania. Alemania lleva dos expedientes en el juicio, uno formal y uno informal. ¿Sí? Y en cualquier momento del juicio las partes se pueden poner de acuerdo y llegar a un proceso de mediación y de acuerdo. Okay, eso sería lo fundamental. Estando determinado todavía en esta parte el juez si hay prisión preventiva o no, Así eventualmente es. Las partes pueden seguir en ese proceso Así de mediación. Es. Sí, que se abra. Pero ¿no? impulsado por alguien o ya bueno, por el propio juez de pueden... control, porque decías también, Joana, que el juez de control también los invita a llegar a un acuerdo, ¿no? De hecho, ya con la reforma del 17 es obligación del juez en todo momento y en la celebración de cada audiencia exhortar a las partes, si es el caso y si es el delito, que lleguen a un convenio, ¿no? Y también en este caso, ahora, Olga, no hay que olvidar si fuera que habrá... el supuesto, pueden salir ahí en ese momento el juez de control para ir a la institución de mediación especializada, podría llegar al ser, arreglo, claro, judicializarlo, como dice Joana, y ante la llegar a un presencia del arreglo. juez. Ahora, hay delitos en los que no se puede llegar a ningún arreglo, como son los de delincuencia organizada, los de violación, homicidio, que son los que más laceran a la sociedad. Sí, básicamente ¿no? patrimoniales, y ahí hay un paradigma, ¿no? Se pueden mediar. ahí hay un paradigma muy importante, porque entonces la idea de todo este cambio es bajar la impunidad y que en realidad todos estos delitos de delincuencia organizada, narcotráfico, violación, homicidios, delitos verdaderamente graves, se investiguen, Sí, es decir, dejar la averiguación previa, la investigación. Que vaya a la cárcel y el juez penal, realmente lo que tiene más lesiona ahí, a la ¿no? sociedad, ¿no? Esa sería la idea. Así es. Hacer Ahora, selectiva nuestra justicia penal. Claro, y No no que los otros reactiva, sino casos no sean investigativa. importantes, porque un caso que para mí puede ser muy importante, a lo mejor a nivel Claro. sociedad, no. O sea, todos los casos son importantes, Claro. pero sí dedicar el mayor tiempo del Ministerio Público y del juez Así a los es. que más laceran a la sociedad. ¿no? Claro. Ahora, yo no, estamos en esta parte, no volvemos a llegar a una mediación, pese a que el juez de control nos invita a esto, se asigna prisión preventiva o no como medida cautelar, según lo haya demostrado el Ministerio Público, Así es. y el inculpado haya podido o no determinar que valía la pena o no. ¿Qué sigue? Bueno, una vez... decías que hasta 6 los meses, 6 ¿no? meses. Una vez que terminan los 6 meses, el Ministerio Público evalúa si tiene los elementos suficientes para llevar el caso a juicio y si esto es así, realiza un escrito de acusación.
en donde se le da vista a la defensa para que se entere ahora sí, en todos sus términos, cuál es el delito por el cual va a ser juzgado ya en una etapa de juicio oral. La defensa se le da su término de 3 días para que dé respuesta, y viene una audiencia que es la segunda audiencia más importante en este nuevo esquema del proceso penal. Pública, contradictoria, oral, ante el juez de control, en donde se va a discutir qué prueba va a ser admitida y conocida por el Tribunal de Juicio Oral. En esa audiencia vamos a encontrar nuevas figuras que se incorporan precisamente a la Constitución, a la reforma constitucional, como la exclusión, la cláusula de exclusión de prueba ilícita, en donde solamente aquellas pruebas que hayan sido obtenidas conforme a derecho podrán ser conocidas y valoradas por el Tribunal de Juicio Oral. Todas aquellas que se consideren se obtuvieron violentando derechos y garantías necesariamente tendrán que ser excluidas del proceso y no podrán ser conocidas por el Tribunal de Juicio Oral. Ok, qué interesante. Entonces, a ver, recapitulando, Olga, para llevarnos de la mano como ha sido la pretensión de este programa, finalmente el Ministerio Público, en un plazo de hasta 6 meses, puede ser menos, considera que sí tiene elementos para enderezar una acusación. Endereza la acusación. Sí. El juez de control puede determinar que sí, al lugar o no, pero también determina qué pruebas preconstituidas pueden formar parte ya cuando vaya a llevarse a cabo el juicio. Así es. Ya que estamos aquí, entonces ya es cuando ahora sí deja de conocer el juez de control para enviar el asunto a un juez del oral. ¿Sí es así, Johanna? Sí, pero el juez de control, bueno, su finalidad principal es que todo lo que era antes la averiguación, que ya desaparece la averiguación previa con este nuevo sistema, todo lo que es la investigación, el juez de control supervise que todas las etapas de la investigación en el juicio oral estén conforme a derecho. O sea, se le da más publicidad. Claro, y ya que endereza la acusación, el Ministerio Público y el juez de control considera que es pertinente, deciden estas pruebas van, estas pruebas no van, y digamos, envía ahora sí. Envía únicamente un auto que se llama el auto de apertura a juicio oral. Ya no, olvidémonos del expediente, de la causa. Aquí no hay expediente. No hay. Únicamente lo que va a conocer el Tribunal de Juicio Oral son esas pequeñas 3 o 4 hojitas a lo mucho, en donde dice a grandes rasgos el nombre de la causa, el imputado, la víctima. Entonces, das cuenta, juez de control envía ya el expediente al juez del oral. Exacto. Con un documento que dice básicamente lo que mencionas, ¿no? Por ejemplo, creando un caso es fulano contra fulano. Exacto. Por tal delito. Y las pruebas que fueron admitidas y que se van a desahogar en la etapa de juicio oral. Exactamente, entonces juez del oral, yo juez de control tengo que tienes que tomar en cuenta esta prueba, esta prueba, que fueran generadas durante la investigación. Así es. Oyendo al inculpado, oyendo a los defensores, etc. Eso es muy importante porque rompiendo con el esquema del sistema tradicional, ahora sí el juez va a ser imparcial, porque al no tener conocimiento previo del caso o de los hechos que va a juzgar, al no tener un expediente en mano, porque de nada serviría hablar de jueces imparciales si le pasan el expediente. Claro, que esa es una de las diferencias que a mi juicio son torales, claro, porque el juez del oral que va a resolver, hasta ese momento se entera de ese asunto y no tiene un expedientes de ese tamaño o cajas en algunos casos que analizar del expediente. Hasta ese momento se impone de él, ¿no, Olga? El nuevo juez del procedimiento oral conoce a la víctima, conoce al inculpado, lleva a cabo todas las audiencias, hay publicidad, hay inmediatez, entonces, a ver, etcétera. Ya le llegó esa hojita con los datos básicos, porque obviamente le tienen que llegar datos básicos. Grosso modo, ¿qué pasa, Olga? A reserva de ver si tenemos tiempo de desarrollar algún punto en particular. Grosso modo, ¿qué pasa a partir de que llega ya con el juez del oral? Pues es algo importantísimo, porque el juez vive el proceso y de primera mano se entera qué es lo que sucedió. Y ya con esa hojita... Oye a los testigos. Con esa hojita, Johanna, ¿convoca una primera audiencia? Convoca a la audiencia de juicio oral, que ya dijimos que debe ser pública, concentrada y que opere en los principios de inmediación, continuidad, etcétera, etcétera. O sea, con otras palabras, pero digamos que el juez del oral le dice, a ver, imputado B para tal día, notifica víctima, previamente a las partes para que comparezcan junto con sus testigos. Ya tengo este asunto. Exacto.
Y también les pregunta, ¿qué pruebas van a desahogar? No, ya las tiene en el auto de apertura a juicio oral. ¿Qué hizo el juez de control? Que hizo el juez de control. Pero aquí algo también interesante es que las partes estarán obligadas a verificar que todos sus testigos comparezcan para esa gran audiencia o la audiencia central del proceso penal, que es la audiencia de juicio oral. De tal suerte que el día que dicta fecha para audiencia el juez, se supone que ese día escucha a la parte acusadora, al inculpado, a sus defensas, desahoga las pruebas y tiene una visión de todo el asunto. De tal suerte que eventualmente ese día podría estar dictando sentencia. Generalmente, de hecho, para todos aquellos casos que no son muy complejos y el número de probanzas a desahogar en el desarrollo de la audiencia son pocas, termina el juez dictando un fallo y se pronuncia si es inocente o es culpable. Y en un término de 5 días, entonces sí, cumple con el requisito de dictar sentencia, con todas las formalidades que esto implica, y es también una audiencia pública en donde el imputado sabrá por qué y el número, la cantidad de años que se le van a imponer la penalidad. Bueno, de hecho la reforma constitucional, Olga, dice en el texto de nuestra Carta Magna que las sentencias deberán ser en audiencia pública y explicando a las partes su contenido. Ya estaba, pero mira, no se llevaba a cabo. Y no se llevaba a cabo, ¿por qué? Por el cúmulo de asuntos que tenían que revisar los jueces. Si no despenalizamos conductas, si no destipificamos delitos, si no, no vamos a poder seguir con el principio de inmediatez que dicta un sistema acusatorio. Que es que el juez esté presente que es propio de un siempre. Sistema acusatorio, que el juez esté presente en absolutamente todas las audiencias. Ahora, a tu juicio hay elementos para suponer que en el mediano plazo, Olga, implementando paulatinamente la reforma, porque es un gran esfuerzo, lo hemos platicado en este programa, de infraestructura, de capacitación, de creación de nuevos servidores públicos o plazas para esos servidores públicos. ¿Sí crees tú que podemos estar hablando de que un juicio oral se puede estar resolviendo en 24, 36, 48 horas? Pues mira, si tú despresurizas el sistema penal de delitos leves, es decir, si a los delitos leves les das otra causal que verdaderamente funcione. O sea, acabamos con lo que hemos denominado populismo penal, destipificar conductas que no tienen que ser delitos. Así es. Si funciona la mediación. Sí, vas a desjudicializar por medio de los juicios orales. Exactamente, ¿no? van a Porque tener ya no va a haber menos trabajo tanta los jueces y burocracia por lo tanto al tener que podemos analizar funcionar. expedientes y expedientes. Entonces vas a desjudicializar, vas a destipificar conductas, ¿sí? Y ahora lo importante es que a los delitos leves no estén en prisión, no estén sobrepoblando nuestras cárceles, sino que verdaderamente se les dé un cauce por medio de la justicia alternativa. Y entonces sí el juez va a tener lo central del asunto, que son los delitos graves que lesionan a nuestra sociedad. Al tener, van a ser muy pocos, bueno, esperemos, menos los delitos, y entonces va a tener todo el tiempo del mundo para hacer valer el principio de inmediatez. Claro. ¿Sí? Pero solo si funciona la justicia alternativa, que ya en diferentes estados nos verdaderamente ha funcionado. Tenemos el ejemplo de Chihuahua, el ejemplo de Nuevo León, el ejemplo de Oaxaca, donde casi el 60% de los delitos se resuelven por Pero medio eso es de la lo que justicia pretendemos, ¿no? alternativa. Ahora, la justicia alternativa no quiere decir impunidad. ¿Por qué? Resolución de conflictos. Porque es la reparación del daño, es un acercamiento a la víctima y al victimario. Tiene un efecto resocializador, tiene un efecto preventivo, ¿sí? Y por el otro lado, dejar verdaderamente los casos graves a la profesionalización del Ministerio Público, de las policías, a la investigación, a cuestiones que son importantes y vitales. Es bueno saber que tenemos elementos penal, para pensar, ¿no?, que esto puede funcionar. Y yo quisiera ahorita preguntarte, Johanna, algo que mencionabas, que eventualmente yo he oído de la gente que litiga. Por ejemplo, decías, las partes, inculpado, acusador, tiene que presentar a sus testigos. Yo he oído mucho renegar a abogados litigantes que luego, eventualmente, los procesos se suelen alargar muchísimo tiempo actualmente porque alguno de los dos presenta testigos con la intención de nunca presentarlos, es decir, lisa y llanamente para alargar el proceso. Lo que en el argot judicial se conoce como chicanas, ¿no? Es decir, mecanismos establecidos únicamente para alargar un proceso. ¿Cómo vamos a evitar aquí esto? Aquí, precisamente, la obligación de hacer que nuestros testigos comparezcan a juicio ahora va a ser de las partes. Ya no es una obligación que va a recaer sobre el Poder Judicial, si bien es cierto tendrá que girar los citatorios, pero mi obligación es de Ministerio Público y Defensa de verificar que estén ahí ese día
para vertir sus declaraciones. Bueno, ahora, ese es, también hay incentivos, esto es, en el caso, por ejemplo, de Chihuahua, se le paga al testigo que viene de fuera unos viáticos, si se tiene que alojar en un hotel, también está incentivando a la población, a la ciudadanía que comparezca. ¿Te es lo que te iba a decir? Porque luego el problema es que a lo mejor yo como abogado no puedo llevar al testigo, Claro. o le da miedo, o tiene que viajar, o una serie de cuestiones, que es un tema que a lo mejor valdrá analizar. Como se nos está yendo el tiempo, yo te pediría primero a ti, Olga, una conclusión general de este ABC de los juicios orales en esta parte de la reforma. Bueno, yo te podría decir que hemos dado un paso importantísimo en nuestra justicia, en la implementación de los juicios orales, que verdaderamente vamos a tener un sistema acusatorio, ¿sí? Que dejamos el sistema inquisitorio en el que estábamos antes. Los juicios van a ser transparentes, los juicios van a ser al público. Vamos a acabar con muchos cotos de corrupción que se estaban dando, con chicanas, etcétera, de manejos mal. Es decir, vamos a hacer la justicia mucho más transparente. 10 segundos, Joana, para tu conclusión. Mi conclusión es que esta es una reforma que nos ubica en cambios de tercera y cuarta generación y que ya depende y poner mucho hincapié en el legislador secundario para que haga los candados y los códigos que realmente hagan efectivas estas nuevas reformas, ¿no? Y estos nuevos derechos que se consagran en la reforma constitucional. Bueno, pues que así sea, se nos ha acabado el tiempo, no me queda más que agradecerle a Olga Noriega, a Joana del Río su presencia, muchas gracias, creo que fue muy ilustrativa, a ustedes que nos hayan sintonizado y los esperamos el próximo lunes a las 7 de la noche. Gracias. Gracias.